Hola a todos y a todas. En este video vamos a trabajar sobre algunos tópicos de análisis exploratorio implementados en el lenguaje R. Bueno, el análisis exploratorio de datos tiene como objetivo identificar las principales características que tiene un conjunto de datos, un dataset, mediante un número reducido de gráficos y valores o métricas. Como decíamos, consiste este enfoque en un conjunto de métricas cuantitativas que resumen el comportamiento o las propiedades del dataset y un conjunto de técnicas de visualización de esas propiedades del dataset, que son transformaciones en formato visual que permite identificar características y relaciones entre los elementos de nuestros datos, que conforman nuestros datos. Bueno, para la demostración vamos a utilizar el dataset Iris, que es un dataset que tiene 150 instancias de flores de la planta iris, la cual posee 3 variedades. Ahí podemos ver que tiene 5 atributos, 4 de ellos numéricos y uno de tipo factor o etiqueta, ¿sí? Discreto. Ahí vemos la distribución, es una distribución equitativa de esas etiquetas, es decir, hay 50 instancias de cada una de las variedades de la flor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cargar el dataset. Para ello hay dos formas de hacerlo. Una es la interfaz gráfica de IDStudio, de RStudio, y otra desde código con la librería readr, ¿sí? Podemos cargar nuestros datos de memoria, se van a cargar en un data frame. Bueno, vamos a trabajar sobre nuestro dataset. Decíamos que para describir un dataset vamos a analizar las variables y su relación entre ellas, ¿sí? Nos interesa conocer esencialmente la distribución de nuestras variables, que está determinada por los valores que toma esa variable y la frecuencia con que toma esos valores, ¿sí? A tener en cuenta, ¿qué vamos a tener en cuenta? Bueno, medidas de posición, medidas de dispersión y en consecuencia la forma que toma esa distribución de la variable, ¿sí? En primera instancia podemos verificar con la función str un resumen de los datos que tiene nuestro data frame. Ahí vemos entre ellos la cantidad de observaciones, cantidad de variables, nombre de los atributos, tipo de dato y algunas observaciones a modo de resumen. Bien, ahora bien, si quisiera observar nuestro data frame, es decir, todas nuestras instancias de nuestra matriz, con nuestras columnas, podemos hacer un comando view iris o view el nombre de la variable en general y nos va a desplegar una nueva pantalla donde vamos a poder ver todas las instancias con todas sus características, ¿sí? Otro comando interesante, ¿sí? Que me devuelve varias de las medidas más importantes de tendencia central o distribución, es la función summary, ¿sí? Fíjense, por cada uno de los atributos, de acuerdo al tipo de dato, me va a ver si son numéricos el mínimo, la media, la mediana, dónde está ubicado el primer y el tercer cuartil, cuál es el máximo. Y en caso de variables de tipo factor o etiqueta, lo que me va a hacer un recuento por cada uno de los distintos valores que toma esa variable discreta. Ahora bien, vamos a estudiar nuestro dataset, ¿sí? Las herramientas que vamos a utilizar son medidas de tendencia central para observar la posición y algunos gráficos como torta, barras, histogramos. Vamos a ver que unos son más adecuados para variables discretas y otros para variables continuas. Vamos a estudiar la dispersión a través de medidas de dispersión como rangos, percentiles y desvío estándar y otros tipos de gráficos. Y también vamos a estudiar la forma, ¿sí? También a través de herramientas o de técnicas de métricas cuantitativas y de gráficos. Y como nos interesa también analizar cuál es la relación entre las variables, vamos a estudiar algunas medidas de asociación entre variables y gráficos también que nos van a permitir observar este tipo de comportamiento. Bueno, entre las medidas de posición más conocidas y tratando de que esta presentación también nos sirva como un repaso
de algunas nociones muy básicas de estadística descriptiva. Vamos a encontrar que la media aritmética, que básicamente es el valor promedio de todos los valores observados para la variable, la moda, que es el valor que más se repite, y la mediana, que es el valor que divide al medio nuestra distribución, ¿sí? Esas son las tres medidas que vamos a ver cómo se implementan en R. Fíjense, primero la media aritmética, que podemos hacer una media convencional teniendo en cuenta todos los valores de la variable, en nuestro caso sepalen, o podemos hacer una media truncada para eliminar las colas de la distribución. Aquí lo que decimos es que calcule la media, ¿sí? Desechando el 5% de las observaciones de la distribución, es decir, el 5% que esté más hacia los bordes de la distribución, no los va a tener en cuenta. Fíjense que la media baja o cae un poquito cuando utilizamos esta herramienta. Bueno, la mediana y la moda, la mediana lo vamos a poder recalcular con la función median. Sí, fíjense también, está en R base o en el core de R, no cargamos ninguna librería para hacerlo. A diferencia de la moda, ¿sí? Que no viene implementado con R, y para ello vamos a utilizar una librería, en nuestro caso es la librería modeest, que viene con la función mfb, que va a calcular la moda del atributo. Fíjense, le paso el atributo a la función mfb y me dice que 5 es la moda de esta variable, es decir, el valor que más se repite. Bien, otra cuestión que podemos hacer y que va a resultar interesante para empezar a entender cuál es el comportamiento de mi dataset es aplicar o calcular las medidas de tendencia central agrupando nuestro dataset, ¿sí? A partir de distintas estrategias. Por ejemplo, aquí con la función aggregate, yo lo que estoy haciendo es definiendo una agrupación del largo del pétalo en función de las especies. ¿Qué es lo que le digo? Y calculando la mediana. ¿Qué es lo que digo? Es calculame la mediana del dataset iris, ¿sí? La mediana del largo del pétalo, pero agrupado por especies, ¿sí? Lo que me va a devolver tres valores, uno para la especie setosa, otro para versicolor y otro para virgínica. Esto es interesante porque nos permitiría concluir, al menos preliminarmente, que en principio, ¿sí? La especie setosa es la que presenta una mediana inferior para el largo del pétalo, luego la versicolor y virgínica es la que demuestra o la que muestra una mediana más elevada para el largo del pétalo. ¿Sí? Ahí vamos a poder estudiar patrones a partir de las distintas especies. Ahora bien, evaluamos las métricas cuantitativas de las medidas de posición. Ahora vamos a ver algunas herramientas rápidas para el análisis gráfico, ¿sí? Una primera herramienta para variables discretas es el gráfico de torta, el que ya habíamos evaluado, al cual le paso un table, ¿sí? De nuestra variable discreta, que lo que me va a devolver es una tabla con un conteo de frecuencia por cada una de las etiquetas, y le aplico la función pie, ¿sí? Y me va a calcular un gráfico de torta. Acá le ponemos un título con el parámetro main, cantidad de flores por especie, y este es el gráfico resultante, ¿sí? También para variables discretas, ¿sí? Podemos hacer un gráfico de barras con la función barplot. También le pasamos la tabla, ¿sí? Con el conteo de frecuencias, y podemos definir con XLab y YLab el nombre de los ejes. Con YLIM también se puede definir para definir el rango, ¿sí? De mi eje Y, que va a ir entre 0 y 60, y el título de mi gráfico. Por otro lado, uno de los gráficos más conocidos para las variables continuas son los histogramas, ¿sí? Que me van a mostrar cuál es la distribución y me van a dar una idea también de la forma que toma mi variable, ¿sí? La función ist. Le voy a pasar el atributo para el cual quiero graficar el histograma,
con un título y un nombre para el eje X y el eje Y. ¿Sí? También podría, entre otras cosas, determinar cuál es el ancho de cada contenedor, ¿sí? Con otro parámetro. Fíjense, es interesante porque aquí me permite ver cuál es la distribución de esta variable continua, con una instrucción bastante simple. Bueno, dijimos que además de las medidas de posición, vamos a observar o vamos a tratar de analizar en nuestro análisis exploratorio las medidas de dispersión, ¿sí? Las técnicas cuantitativas que vamos a utilizar son, por un lado, el rango, ¿sí? Que me va a determinar cuál es la variación entre el máximo y el mínimo de mi dato, de mi atributo. A mayor rango, mayor dispersión en mi variable, por lo menos preliminarmente. ¿Sí? Esto lo puedo hacer calculando el máximo y restándose al mínimo, o con la función range, ¿sí? Aplicado a ese mismo atributo. ¿Sí? Ahora bien, otra cuestión que podría calcular es la varianza. ¿Sí? Fíjense que son todas funciones para las cuales no tengo que cargar ninguna librería y ya vienen implementadas en R, con la función var, o el desvío estándar a través de la función SD. ¿Sí? De nuevo me van a dar idea de cuán disperso están las observaciones de mi atributo. Bueno, en cuanto a las medidas de dispersión, también tenemos los famosos percentiles, ¿sí? O el caso por ahí más popular, que es los cuantiles, que es un caso particular en realidad de los percentiles, donde vamos a observar, ¿sí? Cómo se distribuyen los valores que toma una variable, ir cortando esa distribución en una serie de segmentos, ¿sí? La forma de calcular en R es con la función quantile, ¿sí? Le vamos a pasar el atributo para el cual lo queremos calcular, y una lista, ¿sí? Con el valor de los percentiles que queremos tomar, ¿sí? En este caso lo automaticé para que vayamos conociendo nuevas instrucciones. Sec lo que genera es un vector o una lista, ¿sí? Una secuencia de datos que básicamente va a ir desde 0 a 1 y se va a ir incrementando en 0.1 cada vez. Entonces esto va a tener el valor 0, el valor 0.1, el valor 0.2, el valor 0.3 y así hasta 1. ¿Sí? De esta forma lo que estamos calculando es el percentil con un K igual a 10. ¿Sí? Ahora si quisiéramos recrear, por ejemplo, los cuantiles, pasamos una secuencia que vaya de 0 a 1 aumentando en 0.25. Aquí está la ejecución en R, esto es lo que me va a devolver. ¿Sí? Es bastante interesante y muy fácil de calcular. Bien, desde el punto de vista gráfico, una de las herramientas más conocidas es la de los diagramas de caja, ¿sí? O los box plot, que me van a permitir ver un montón de las métricas que estuvimos observando en un único gráfico, ¿sí? También se utiliza, y lo vamos a trabajar, como una herramienta para la detección de outlier o de datos atípicos, ¿sí? Es decir, que no siguen el mismo patrón de comportamiento que el resto de la distribución. Fíjense, acá podemos ver los cuantiles, la mediana, ¿sí? Cómo está distribuido, cuál es la distribución de la variable, si es simétrica o asimétrica, ¿sí? Y la forma de ejecutarlo en R es muy sencilla, es a través de la función boxplot, ¿sí? Fíjense, yo podría pasarle una única variable, como veníamos haciendo, y me iba a graficar un único diagrama de cajas, o puedo pasar lo que se denomina en R una fórmula. Acá lo que estoy diciendo es que me dibuje el boxplot del largo del sépalo en función de las especies, y me va a graficar, fíjense qué interesante, un boxplot por cada uno de los valores observados para cada especie. Es interesante porque acá me permite ver, porque por ejemplo, el largo del sépalo, en general, para esta especie es más largo que este, y más largo que este otro. ¿Sí? Es interesante, me permite ver la diferenciación entre las medianas, cómo es, si existen outliers en una u otra
en una u otra variedad de la flor, etc. Ahí es muy interesante y muy rico el análisis que se puede hacer a través de un boxplot, ¿sí? No profundizamos demasiado, porque lo vamos a estar viendo en la teoría en general. Este es un abordaje más práctico. Y otra herramienta muy utilizada para analizar la dispersión y también la asociación entre variables son los diagramas de dispersión. Estos diagramas de dispersión muestran cómo están distribuidos los valores en función de dos atributos diferentes, ¿sí? En este caso lo que voy a observar es cómo está distribuido, ¿sí?, el largo del pétalo en función del ancho del pétalo. Es interesante porque aquí empezamos a romper el análisis univariado para empezar a analizar nuestro dataset a partir de pares de atributos. Fíjense que aquí hay una relación, además de ver la distribución, es decir, ver el mínimo y el máximo de las observaciones para el ancho del pétalo y también para el largo del pétalo, ¿sí? En el caso del eje X, también podemos ver la relación entre las variables. Vemos que a medida que crece uno, también crece el otro, y si además segmentamos, como hacemos a través del parámetro col por especie, podemos ver que también esa relación se respeta a lo largo de las especies. Acá no tenemos la tabla de observaciones o la leyenda del gráfico, pero vemos que la especie que está pintada de verde y la roja son los que en relación tienen observaciones más altas para el largo y el ancho del pétalo. Para las observaciones que responden a la especie roja son menores, y las de la especie que está representada con el color negro también, ¿sí? Si queremos replicar este análisis para todas las configuraciones tomado las dos variables, podemos utilizar la instrucción pairs, ¿sí? Fíjense, si le paso los atributos numéricos que van del 1 al 4, recuerden que el atributo 5 es especie, es de tipo factor, que no es un tipo de dato que esté pensado para los diagramas de dispersión. Si paso únicamente los numéricos, lo que me va a dar me va a mostrar todos los gráficos de dispersión tomando las variables de A2, ¿sí? De esta manera yo acá veo cuál es el gráfico, el diagrama de dispersión entre sepal length y sepal white. Aquí veo, por ejemplo, este gráfico sería el de sepal length con petal length, y este sería el de petal white con sepal length. Fíjense que esta herramienta nos devuelve los gráficos de manera simétrica, ¿sí? Es decir, este gráfico es el mismo que este, solo que están rotados los ejes, ¿sí? En este caso, el sepal length estaría en un eje y acá se traslada al otro y viceversa. Bueno, por último, estudiamos las medidas de posición, estudiamos las medidas de dispersión. Lo último que vamos a estudiar son las medidas de asociación, y con esto vamos a dar fin a las técnicas de análisis exploratorio de datos, ¿sí? Por lo menos las que abordamos de manera introductoria en este video a través del lenguaje R. ¿Sí? Las medidas de asociación, como bien dice la denominación, son medidas que son utilizadas para verificar cómo varía una variable con respecto a otra, o si hay un comportamiento asociado entre la variación de una variable con respecto a otra, ¿sí? Una de las cuestiones que podemos hacer es calcular, como saben, la covarianza, ¿sí? Con la función cov, asignando o pasando como parámetros dos atributos, me va a calcular la covarianza, o podríamos calcular el coeficiente de correlación de Pearson, que como saben está normalizado, ¿sí? Y no depende de la escala de los atributos, y que me va a devolver un valor entre -1 y 1. Como sabemos, los valores cercanos a -1 me van a indicar una relación inversa entre variables, es decir, cuando una crece la otra decrece, y los valores cercanos a 1 me van a estimar o indicar una relación positiva, ¿sí?
entre las variables, es decir, cuando crece una, crece la otra. Valores cercanos a cero indicaría independencia, en principio, un análisis preliminar entre esas dos variables. Ahora bien, desde el punto de vista gráfico, ¿qué podemos hacer? Bueno, vimos cuando estudiamos dispersión que los diagramas de dispersión también son una técnica visual muy utilizada para analizar la relación entre variables, ¿sí? Aquí lo que podemos hacer es un scatter plot en 3 dimensiones, ya no en 2, sino en 3. Si bien la realidad es que se empieza a dificultar, el ojo humano no está preparado para analizar eh, gráficos en más de 2 dimensiones, y en más de 3 ya es imposible. Hay una librería que se denomina Scatterplot 3D que me permite observar 3 gráficos al mismo tiempo, 3 datos o variables al mismo tiempo, ¿sí? Otra estrategia para analizar cómo es la relación entre variables son los gráficos de coordenadas paralelas, vienen implementados para R en la librería más. Fíjense que acá vamos a ver una serie de ejes, ¿sí? Verticales. Cada eje me va a indicar un atributo distinto, ¿sí? El primer eje el sepal length, el segundo el sepal width, el tercero el petal length y el último el petal width, ¿sí? Yo acá le estoy pidiendo que me grafique los 4, si graficara menos, obviamente me va a mostrar un eje menos, y lo estoy pintando por especie. ¿Por qué decimos que podemos analizar la asociación entre variables? Bueno, porque acá vemos, por ejemplo, para la especie negra, que está representado con negro, que el sepal length tiene sepal length en general bajos, ¿sí? Eh, estudiándolo en el marco de todas las observaciones del data frame, pero que crecen para el largo del sépalo, vuelven a decaer para el largo del pétalo y se mantienen estables con relación a este último atributo para el ancho del pétalo, ¿sí? La experiencia me hace comentar que esta es una técnica muy útil cuando contamos con una cantidad de instancias reducidas, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con más instancias, 1000 o más, se nos empieza a llenar de líneas nuestro marco, nuestro gráfico, y se complica un poco realizar el análisis, ¿sí? Esta es otra forma interesante de plantearlo. Fíjense con el if, yo lo que digo es, si la especie es setosa, lo pinto de rojo, y si no de gris. Es interesante porque me va a permitir contrastar las observaciones de la especie setosa con respecto a las demás especies de mi data frame, ¿sí? Hasta aquí llegamos con el análisis exploratorio, un análisis exploratorio inicial implementado en R